Muchas gracias, señora presidente. Hay un detalle que me llama la atención entre el informe de 2018-2019 que se debatió en junio y el presente, y es que el punto cuarto del índice ha sido modificado en el sentido de que en aquel informe decía distribución de expedientes de indulto resueltos por sexo y ahora dice distribución de expedientes de indulto resueltos por género. La ideología de género, señor secretario, no puede producir efectos jurídicos. Y partiendo de aquí y en este sentido, tal como ya se ha apuntado en esta Cámara, entrando en datos estadísticos puros, cabe destacar la conclusión del informe, donde indica que de 10 indultos, 5 se han concedido a hombres y 5 a mujeres, dando a entender que se ha hecho una concesión equitativa cuando la realidad es totalmente lo contraria. ¿Y por qué es totalmente la contraria? Pues porque se comparan datos absolutos con relativos, lo que induce evidentemente a una comprensión errónea. Como diría nuestro portavoz, damos una nueva clase de matemáticas para progres. Las solicitudes efectuadas por mujeres han sido 153 y se han concedido 5. Por lo tanto, supone un 0,46%. Un 3,27. Sin embargo, de 1.077 solicitudes efectuadas por hombres se han concedido 5 también, lo que supone un 0,46 frente a ese 3,27. Es decir, la tasa de concesión de indultos a mujeres implica más de un 700% de la tasa de concesión de indultos a hombres. Yo querría saber cuál es la finalidad de comparar una cifra absoluta con una relativa. Por otra parte, si recuerda mi intervención anterior, le pregunté sobre la necesidad de detallar la motivación concreta en cada caso, las condiciones concretas que han llevado a la concesión de la gracia del indulto. Y ello porque la figura, tal y como ya se decía y como se desprende de su propia naturaleza, residual y excepcional, de no darse las causas de excepcionalidad, su adopción se utilizaría como un arma política. Y si lo recuerda con precisión, le reproduje unas palabras del hoy señor ministro, el que ha concedido los indultos que rodean este informe, pero cuando actuaba como mero portavoz del PSOE, donde hablábamos de que el propio ministro decía que la motivación es el nudo gordiano, que si se omitía la motivación volveríamos a los tiempos de la Real Gana, se haría un ejercicio más libérrimo y, si cabe, a que se utilice por el Gobierno. Pues bien, después de consultar los 10 indultos que se han publicado en el boletín oficial, nos hemos percatado pues, que, evidentemente, la motivación sigue sin aparecer concretamente en cada caso, lo cual, a pesar de que no respondiera a mi pregunta en su día, doy la pregunta por resuelta. En otro grado de cuestiones, y tal y como se ha comentado aquí también, 2 de los indultos tenían informe desfavorable del Ministerio Fiscal y 1 incluso oposición de la víctima. También se lo pregunté en la ocasión anterior, pero considero que es de gran trascendencia como para volver a preguntárselo. ¿Realmente piensa que en algo que es una excepción al principio de seguridad jurídica y al artículo 118 de la Constitución, según el fundamento jurídico quinto de la sentencia del Supremo de 6 de junio de 2014, puede concederse sin el perdón de la víctima? ¿Cree que existen motivos de justicia cuando hay oposición del perjudicado o informe desfavorable del Ministerio Fiscal? ¿Y por qué en estos sí y en el 3% de los denegados en que hay informe favorable tanto del Ministerio Fiscal como del Tribunal Sentenciador no? Por otra parte, quisiera hacer una puntualización y en sus conclusiones indica que hay una tendencia a la disminución del número de solicitudes. Sin embargo, obvian por completo mencionar lo que suponen las concesiones sobre el número de solicitudes. Y es que si las solicitudes han bajado, pero se han concedido más, lo que sucede realmente es un aumento mayor en el porcentaje de concesiones. Y así la realidad es que desde 2016 y con la salvedad del ejercicio de 2019, el año 2020 supera con creces la ratio de concesiones. Por último, si el 15 de junio le pregunté por un indulto concedido a un alcalde del PSOE en el ejercicio de sus funciones, ahora, nueva y desgraciadamente, nos encontramos con otro, como ha comentado el compañero. César Ruiz Ramos, condenado por un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público o autoridad, ya que lo hizo como alcalde de un pueblo de Cuenca, elaboró unilateralmente un documento para hacer creer que una parcela era de propiedad pública cuando era privada para aportarlo como prueba en un juicio que los vecinos propietarios habían interpuesto contra su madre. ¿Me podría indicar cuáles son las razones de justicia y equidad, tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado en este indulto en concreto, para este indulto en cuestión? Muchas gracias. De la Sera, señor Ortega Smith.
Como cuestión previa, este grupo ya presentó una iniciativa para la derogación de esta anacrónica ley de 1870 porque entendemos que un Estado de Derecho con recursos y con garantías suficientes no necesita un mecanismo de gracia que en muchas ocasiones se ha convertido, desgraciadamente, en un mecanismo político para la impunidad de los delincuentes. Subsidiariamente solicitamos la modificación para que no pudiera concederse nunca un indulto si tenía en contra informe desfavorable del órgano sentenciador o de la Fiscalía, o que no pudiera aplicarse nunca a determinados delitos, por ejemplo, los que van contra el orden público o contra la Constitución o delitos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero mire, usted nos presenta ahora unos informes que nos preocupan. Nos preocupan porque ya se ha manifestado en esta tarde. Yo los calificaría de informes del INE, del Instituto Nacional de Estadística, porque al final lo que nos dan es un relato de una serie de datos que, como ha adelantado mi compañera, muchos de ellos no tienen nada que ver con la concesión o no de indultos, parece que son de cara a la galería, hablando de género y de estas cuestiones. Pero la realidad es que estos indultos no entran en lo importante, y es intentar justificar mínimamente la razón de su concesión o de su denegación. Por tanto, ya se ha dicho, no están motivados. Claro, a lo mejor es porque algunos están pensando ya en la reforma de algunos delitos, como los de rebelión o los de sedición, y claro, luego es complicado justificar cuando se han concedido determinados indultos injustificables. Por eso nos preocupa muchísimo que los próximos informes que venga usted a traer aquí, y yo tengo que aprovechar esta comparecencia suya, que le agradezco por supuesto, vayan en la misma línea. Y esa línea se la voy a resumir en 5 preguntas que espero y deseo que, por el bien de la transparencia democrática de esta Cámara, usted responda. En primer lugar, ¿en qué estado se encuentran los expedientes que se han solicitado de indultos por los 12 golpistas condenados por el 1 de octubre por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo? ¿Por qué hay una especial rapidez en su tramitación? Segundo, ¿estos se incluirán en sus informes dentro del apartado de delitos contra el orden público o, como ya nos adelantan algunas informaciones, en apartado de otros? Lo digo porque eran delitos, como usted sabe, de sedición, que corresponden al título correspondiente de delitos contra el orden público del Código Penal. Siguiente cuestión importante. Como usted conoce, estos informes que habrá de emitir en su día la Fiscalía y el Tribunal Supremo en estos expedientes deben hablar, en primer lugar, de la condena, en segundo lugar, de cuánta es la pena que ya han cumplido, en tercer lugar, cuál ha sido la conducta del penado, y esto es muy importante, de qué pruebas o indicios hay de arrepentimiento. Hasta ahora las informaciones de los que han sido condenados por estos delitos de sedición derivados del golpe de Estado del 1 de octubre han mostrado justo lo contrario. Una decidida voluntad de reincidencia y de volver a cumplirlo. Se volverá a hacer, se volverá a repetir. Y, de hecho, la realidad informativa nos lleva a esa conclusión indubitada. Están en la misma voluntad que cuando cometieron los hechos por los que fueron condenados. Por tanto, aquí viene una pregunta fundamental. ¿Puede garantizar el Ministerio de Justicia que no va a sufrir ningún tipo de presión política desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, los fiscales de sala que tienen que informar? Lo digo porque la fiscal general del Gobierno, mal llamada del Estado, ya sabemos que era ministra de Justicia precisamente del Partido Socialista, precisamente cuando se estaba tramitando este juicio, cuando se estaba celebrando este juicio. Por tanto, ¿puede garantizar que no va a haber ningún tipo de presión? Segundo, ¿puede garantizar el Gobierno que tampoco va a tener ningún tipo de presión desde el Consejo General del Poder Judicial a los magistrados que conforman la sala? Y por último y más importante, ¿van o no van a aceptar que puedan ser indultados quienes han sido condenados por el 1 de octubre cuando se dé la circunstancia, si se da, de que tengan informes desfavorables de la Fiscalía y del órgano sentenciador? Es decir, si se produce esta circunstancia, a pesar de ello, el Gobierno, saltándose lo que es la independencia del Poder Judicial y lo que es unas mínimas garantías del ordenamiento constitucional, a pesar de todo ello, ¿indultarían a los golpistas del 1 de octubre? Muchas gracias.